noches. Como siempre, feliz de poder revolver este puente cada miércoles donde ustedes están de aquel lado y nosotros de este para hacernos compañía. Es el momento donde yo miro a mi siniestra y saludo a la profesora Marcela Laura Rodríguez Zampa. Vamos, que me salió. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Es el momento donde saludo a The Master of the Universe. Mirá qué bien que manejo el inglés. El señor Horacio Luján. Que siempre es un gusto estar con usted. Él hace posible esto. Él hace que esto suene. Exactamente. Tal cual. ¿Cómo le trató la semana, Zampa? Bien, fue una semana... estamos transitando una semana cortita, como patadita corta. del O sea que chancho, cuando sí, empecemos a sentir el cansancio ya se terminó. Ya se viene el sábado, exactamente. Bien. Bien, ¿esto qué es? Esto es Los de Furia. Ah, exactamente. Entonces yo vengo hueveando y en www.mlibertad.com o vengo así y vengo por la M y llego a 1100. ¿Con quién me encuentro? Se va a encontrar con nosotros dos o con nuestras voces. Ah, sí. Haciendo este recorrido. Los de Furia es todo un viaje. Sí. Y entonces es eso lo que hacemos cada miércoles. Estamos recorriendo distintos países de América Latina y estamos poniendo en diálogo la historia y la literatura de cada uno de los destinos a los que vamos arribando, y así lo hemos hecho durante el 2014 y así lo estamos haciendo también en este año. Bien, y ¿dónde vamos hoy? Hoy tenemos un nuevo destino. Hoy sí nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Porque ustedes saben. Ahí está. Esta vez ay, algo me entró por el cuerpo. Entonces está bien que usted algo me tomó. Haya venido con su valija y todo preparado, porque ya estamos partiendo. ¿Para hacia dónde? Nicaragua. Ay, Nicaragua. Ya es el río Nicaragua. Exacto. Sí, ya vamos a estar escuchando. La tierra del sandinismo. Mire usted. ¿Le gusta? Del Córdoba. Córdoba. Ahora venga conmigo que yo le explico lo que es el Córdoba, pero con B corta. Ay, pero yo aprendo mucho con ¿trajo la crema jueves? Me dijo que no, yo no la traigo más. Algo he aprendido. Soy maestro, tengo que decir las cosas 3 veces. Délo más, Luján. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano
lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Y larga nomás los de Furia del día de la fecha. Es el momento donde yo la miro a los ojos y le digo, ¿qué tiene para mí? Tengo para usted y para todas Sí. las personas que nos están ¿No escuchando. parezco una tía con esto y lo...? No. Nah. Bueno, Usted me saca de tema. Después bueno, me cuesta eso mucho sí. volver. Sí, sí, sí. Decíamos entonces las líneas de comunicación para aquellos que se quieran comunicar efectivamente con nosotros. Siempre es un placer saber que están del otro lado. Pueden hacerlo por WhatsApp o mensaje de texto al 156-409177, Sí. o bien pueden dejarnos su mensaje en nuestro perfil de Facebook, Los de Furia. Espere, más o Sí, menos lo que leí, más o lo menos. achiqué, era más largo. Ajá. Bien, ya están acá presentes con nosotros haciéndonos el aguante como cada miércoles. ¿Quién es? Elizabeth Russo, Claudio Sí. Leasi, Verónica Maggiolo, Ignacio Goya, Melina Martini, Sonia Tomás, y el 1070 dice muy bonito. Porque era mucho más amplio, qué lindo escucharle todo. Ajá, bueno, pero no pero me daba en el tiempo. Lo tuve que síntesis. hacer cortito como patadita de chancho. Ya que En estamos. síntesis. Exactamente, en síntesis diría No. el marido de Carolina Falk. Bien. Qué cosa extraña. Ahí da para todo. Bueno, Nicaragua. momento. Nicaragua, estamos acá en Nicaragua. Zampa, se lo digo mirando a los ojos. Sí. Y este es el momento donde ya decía el poeta, ordenémonos. Sí. Entonces yo, para saber dónde estamos en esta hermosa tierra, usted ve volcanes, vio que hay lagos Sí. y volcanes por todos lados, estamos en Nicaragua. Bien. Entonces yo le voy a hablar geográficamente de Nicaragua. Porque además es la primera vez que venimos a Nicaragua. Exactamente, Así entonces usted me yo va a tener tengo que explicar que un montón de adentrarla cosas. en esta tierra del agua. Mire De cómo su se lo mano. digo. Exactamente. Y acá es la pregunta del millón. ¿Por qué Nicaragua se llama Nicaragua? A ver, ¿y Bien. cómo es? La respuesta es confusa. Controvertida. Hay controversia. Sí, sí. Historiadores y lingüistas hasta el momento de hoy no pueden establecer por qué Nicaragua se llama ¿Pero por Nicaragua. qué pasa esto tan...? Esta es la más complicada de todas. Ah, mire. Usted. Se dice que todo viene del vocablo nativo náhuatl. De la lengua, claro, de la lengua Claro, náhuatl. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Los lingüistas que hacen empiezan a hacer una deconstrucción Sí. de la palabra, y según como la desconstruya, acá viene el loco. Significa distintas cosas. Exactamente. Por ejemplo, si yo digo ni, can, alt, wa, significa los dueños del agua de aquí. Bien. Mire qué bonito. O lugar donde existen dos grandes depósitos de agua. Me gusta más la primera. Si yo digo Nick, Alt, Nahuac, Sí. significa aquí junto al agua. Sí. Mire usted. Si yo digo Nick, Alt, Nahuac, significa aquí junto al agua. Sí. No, Nican, Nahuan, significa Sí. aquí están los Nahuan. Ajá. Que es lo Era que el usted me dice. pueblo. Exactamente, que lo digamos. Si yo, pero también aparece un nuevo vocablo que dicen que por ahí no es Nahuatl, sino Anahuac, de donde Ajá. viene Nicaragua, que significa un lugar rodeado de agua en medio, es un lugar rodeado de agua. Ahí está. Sí, eso es lo que... sí. O donde termina el reino de Anahuac. Ajá. Bien. Pero la más difundida, A ver. que no tiene ningún tipo de apoyo, porque no la apoya a nadie, pero es la oficial. Sí. Usted, por eso, hermana, amiga, a ti te digo, no busques en internet cuando tengas que hacer la tarea de los chicos, porque haces macana. Si vos pones Nicaragua, te dicen en todos los portales que se llama Nicaragua, porque significa la tierra de Nicaragua, que ¿Quién era Nicaragua? era un jefe tribal que fue que recibió a los españoles. Bien, todos los lingüistas dicen que esta no es, pero usted entra a todos los portales Sí. y te dicen eso. Hay como un cierto acuerdo, o por lo menos la mayoría O- de las o historias casualidad. hablan del agua, digamos. Claro, Nicaragua, justo el nombre tiene que ver con los españoles. Qué casualidad, ¿vio? No, pero y a todo esto, habiendo tanta poesía, ¿cómo no le va a decir que viene de Nican al agua, los dueños del agua de aquí? Esa es la que me... Esa es hermosa. Entonces esa va con frita. Es ponemos esa. Es esa. Nosotros ahí va. decretamos a Bien, partir de... Es esa. Ubicación geográfica.
¿Dónde ¿A estamos? dónde estamos parados, Zampa? ¡Ay, qué miedo! Al norte, Honduras. Al sur, Costa Rica. Honduras. Al oeste, Honduras no puedo hacer, pues yo No, tengo todo un ritual un sobre folclore. Honduras desde el Mundial. Y al oeste me pierde usted el Océano Pacífico y al este el Mar Caribe, chica. Exactamente. Población, 5.670.000 aprox. Sí. Primer dato raro. Bien, 69% mestizos, 16% descendientes de europeos directos, 9% descendientes de africanos y solo el 5% son indígenas. Bien. Recuerde esto, porque tiene que Sí. ver con mi segundo bloque. Bien. Ciudad capital, Managua, significa donde hay una extensión de agua. Es una ciudad rodeada de lagunas volcánicas. Mire Sí. qué bonita que es. Idioma oficial, 90% español, obviamente, y se habla inglés, criollo y misquito. Ah, Que es el misquito, es el mosquito, lo de la costa mosquito, Ajá. que eran los misquitos. Sí. Claro que después los ingleses llamaron mosquitos. Los Bien. mosquitos. Clima varía. Costa, 35 grados. En la altura de la montaña, 27, pero así te vaya arriba de la altura, calor. Es cálido, sí. Calor. Otro dato llamativo de esta tierra santa. A ver. Así, en la región, 58,5 católica, 21,6 evangélica. Ajá. Ahí está. El 1,6 son moravios. A Usted ver. dirá que son los moravios. Sí. Una clase de protestante. Una Ah, rama de sí, protestantismo sí, son sí. los moravios. Los moravios antes tenían el 21% de los evangelistas. Los evangelistas le quitaron. Los captaron. Lo digamos. dejaron Los sin. llevaron a sus filas. 1,6 otra, donde está el judaísmo. ¿Eh? Y acá viene lo llamativo. El 15,7 se parece a usted. Ajá. No ¿En qué? cree, No no sé. cree en Dios, no cree en nada. Ah, mire. Así, ya, no digamos. Dios no existe. No digamos frente a un micrófono. Sí, exactamente. Puede tener Pues que creer en te Dios, no cree en las escuchando. piedras, me lo va a creer en Dios. Bien, la moneda. Ay, cuando vayamos a comprar, vamos a comprar, según le dije, lo del Córdoba. Sí. Córdoba con B corta es la moneda de ellos. Ah, mire. La relación, cuando nosotros vayamos y pongamos los pesitos, Sí. nos van a dar 3-1. Entonces usted diga, ay, deme 8 remeras, vamos a hacer. No, no se puede. ¿Por qué? Porque si calculamos, mire el cálculo que dice. 1 kilo de pan vale 24 córdobas. Sí. Son 8 pesos. O sea que los precios son igual que en Argentina. Son muy Ajá. parecidos los precios. O sea Bien. que para unos sueldos tan bajos como los que hay, promedio. Salimos derecho, digamos. Sí, pero ellos No, claro. mal, para ellos- mal. Característica geográfica, región montañosa, Sí. noreste, sureste, y 2 lagos, el lago Nicaragua y el lago Managua. Recursos naturales, Bien. ¿qué es lo principal? ¿De qué viven? De la agricultura. ¿Por qué? ¿Qué Porque es cultivan? tierra volcánica, Ujú, cereales. cereales. Y el maíz tiene mucha, no es un Sí, terreno de soja. sí, sí, Pero sí. ¿qué pasa? Tierra Los hijos volcánica, de- muy sedimentada, vos tirás y crece. Bien. Y desde el 79 hay una, cuando se hace el gobierno de la reconstrucción nacional, Sí. se funda una constitución que es enmendada en el 94, que es enmendada en el 95, Sí. y establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce un presidente electo cada 5 años. Bien. Eso es Nicaragua. Estamos en una república. Sí. Y más allá de la controversia ideológica que genera Nicaragua, cada vez que cuando los presidentes que llegan a Nicaragua llegan por el voto directo de la gente. Entonces celebramos eso, siempre celebramos la Claro que democracia. sí. Entonces no hablemos de dictaduras, todo ese tipo de cosas que son mentiras. Dictadura implica yo tomo el poder por la fuerza. Esta Exacto. gente llegó por el voto. ¿Te puede gustar o no? Bueno, tenés la posibilidad cada 5 años de quitarlo y poner a otro. Exacto. Entonces, es una tierra que ha tenido muchos vaivenes, la historia es muy amplia para un país tan chiquito. Sí. Y en el video que le dije que recuerde uno de los datos del Sí. 5% de los indios. La población Bueno, cuando yo autóctona. le cuente qué pasó, le va a doler el alma. Vamos a hacer un tema me oración. cuenta. Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza. Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras
araré el horizonte. Hay el sentir, el querer, el soñar, no se tocan. Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría? No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas. Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor defiende sus derechos, como querer, oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Araré, araré, araré el Y seguimos en Los de Furia. ¿Qué estuvimos escuchando? Estamos escuchando música. Me voy a mirar un ratito acá. Estamos escuchando música. Qué bien Estamos que me acompañando este viaje con música de Nicaragua. Bueno, en el caso del primer tema, sí, no se trata de música nicaragüense, pero se trata de una canción sobre un himno, prácticamente. Sí. Un himno a Nicaragua, Canción Urgente para Nicaragua de Silvio Rodríguez. Sí. Y recién escuchamos. Saludo a mi amigo David Pirardo, que era fanático. Seguirá siendo. Sí, ¿o sí, no? sí, ese. Le mandamos Sí, a David. toca las canciones de Silvio. Y recién escuchamos al dúo Guardabarranco, Sí, haciendo el tema Araré el aire. muy bonito. Muy bonito. Muy Está bonito. bonito, como muy, se aprende. Muy bien, la felicito una vez más, se ha lucido. Gracias. Se ha lucido. Bien, este es el momento donde hemos hecho, el amigo Horacio ha puesto esa canción, Sí. que es su cortina, y significa Es mi que se cortina. viene literatura. El bloque de literatura de hoy. Ah, sí, sí. En el momento donde así se da esa escena cuasi de pugilato, donde era ¿Entre quién? Nicaragua o una nación mucho más fácil. Ay, usted decía, y ay, qué miedo, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, ¿Qué hago? Pero claro. no habíamos, usted no Yo había, no había en la rifado. desesperación, Sí. usted no se había dado cuenta de algo. No me había dado cuenta Un de dato algo. menor. Que tenemos Si hablamos de Nicaragua, ¿de quién hablamos en literatura? Y si hablamos de Nicaragua en literatura, hablamos de Rubén Darío. Y si ¿qué me vamos a hablar hablamos, de por Marzo? supuesto, y si hablamos de Rubén Darío, tenemos que hablar de modernismo. Sí. Porque, bueno, usted sabe, lo hemos estado charlando ya en otra oportunidad, sobre todo, bueno, lo charlamos cuando estuvimos en Cuba y nos acercamos a la figura de José Martí. Estuvimos hablando un poco acerca del modernismo, pero realmente Rubén Darío es considerado de alguna manera el iniciador. De hecho, hay un libro de Rubén Darío titulado Azul, de 1888, para que nos ubiquemos epocalmente, que se considera como, si dijéramos, el acta fundacional del modernismo. Sí. O sea, es un movimiento finisecular que tiene la particularidad... Finisecular. De fin de siglo. Ah, De fin de siglo. ¿cuál Que es? tiene Mi vuelo gallinazo la intelectual. particularidad, Sí. la importancia de ser un movimiento absolutamente renovador, en el sentido de que impulsó una autonomización
de la literatura hispanoamericana respecto de lo que era la metrópoli y la lógica de imitación, de alguna manera. O sea, en América los movimientos literarios de alguna forma reproducían más o menos fielmente, más o menos obedientemente lo que estaba sucediendo en España. Claramente con el modernismo, por primera vez en la historia cultural hispanoamericana, se invierte de algún modo este signo que había sido preponderante durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el modernismo, que va a ser un movimiento nacido en Hispanoamérica, va a producir un efecto, si se quiere, contrario. O sea, se va a dar el proceso inverso. Es decir, el modernismo nacido en Hispanoamérica va a producir una transformación en las letras españolas. Es decir, va a ser el modernismo el que va a producir una renovación en la literatura española. Revolucionario. Absolutamente revolucionario, con la particularidad de que este movimiento de autonomización, digamos, hay como una especie de esfuerzo obsesivo de autonomía, y es el modernismo el que quizás es el primer, que además sienta las bases de la poesía moderna en América Latina. Por eso este movimiento es tan importante. Y esta cuestión que mencionábamos de la autonomización tiene que ver con un proceso de reelaboración de la lengua poética. Ajá. La renovación se da en distintos planos, pero sobre todo se da sobre el instrumento, sobre la palabra poética. Y tiene la particularidad de que hay una relectura de la tradición española, que hacen todos los modernistas, pero particularmente, y esto es muy fuerte en el caso de Rubén Darío, hay una relectura de la tradición española que se produce cuando pasa la lengua por el tamiz de la cultura francesa. Es decir, el modelo ya no es España, el modelo pasa a ser, o la influencia más importante de los modernistas, y en particular de Rubén Darío, pasa a ser la literatura francesa. Ajá. Es decir, pero hay con una impronta americana. Es que la impronta americana tiene que ver con eso. ¿Por qué la impronta es netamente americana? Porque estos escritores latinoamericanos toman la tradición española y la hacen pasar por el tamiz de la cultura francesa. Entonces termina convirtiéndose en un producto original, que no es imitación, que no. Entonces hay que también analizar el modernismo. O sea que no se copia a los franceses. No es una copia. Hay se toman cosas. El simbolismo, pero se construye lo propio. Pero esa cultura francesa se utiliza como una especie de filtro. Sí. Y entonces también, le decía, hay que analizar el desarrollo del modernismo. Estamos hablando de una estética de fin de siglo que coincide con la expansión del capitalismo y con el desarrollo de la sociedad burguesa, que no es un dato menor, por el lugar que pasa a ocupar el poeta en la sociedad. Y si este movimiento fue posible en Hispanoamérica, fue porque de alguna manera se estaban viviendo unas determinadas circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales. ¿En qué época? Estamos hablando de 1880 y pico, digamos, entre 1880 y pico y 1920, que ahí es donde se produce la aparición de los primeros movimientos de vanguardia, que vienen obviamente a oponerse a la estética modernista. Pero ¿qué es lo que marca fundamentalmente este periodo? Lo que yo le decía, el avance del capitalismo y el desarrollo de la sociedad burguesa, que cambia completamente el lugar que ocupa el poeta en la sociedad. Por lo general se asocia al poeta modernista con una actitud de rechazo a esta sociedad burguesa, a este modo de ser burgués, y hay que tener en cuenta también que la expansión del capitalismo viene asociada a una división del trabajo. Sí, tal cual. Teniendo en cuenta que la literatura no es considerada una profesión, sino justamente una vocación, es como que no encuentra lugar ni la literatura ni el poeta. El poeta pasa a ser visto como un ser, digamos, un bohemio, un vagabundo, un ser, y este es quizás el vocablo más... algo que, seamos sinceros, en algún punto quedó enquistado. Esto de la improductividad. Claro, ¿qué sos, poeta? ¿Y de qué trabajaste? Claro, la cuestión de la improductividad, o sea, dentro del marco... ¿Vos qué estudias? Letra, no, en serio, ¿qué estudias? Claro, bueno, en el marco de esta sociedad, donde priman los valores del utilitarismo, el materialismo, el poeta lo que hace es un rechazo en relación con estos valores,
que lo lleva a refugiarse en otros lugares y en otros tiempos. Huye del presente y se refugia en lugares que están marcados por el exotismo, por lo raro. Ahí viene la cuestión de la decadencia. Cuando se habla de estos poetas, se habla de los poetas decadentes. La figura del poeta maldito, de alguna forma, claro, sí. Que tiene su antecedente en la figura de Baudelaire. Pero tiene esto se relaciona. Ahora es muy interesante cómo estos escritores, por ejemplo, pensemos en el caso de Darío y de Martí, hacen como una especie de rodeo e ingresan al mercado lateralmente, porque ingresan a través del periodismo. En ese momento, o sea, los diarios que se desarrollan, el intersticio. El diario es el órgano de difusión de las ideas, mucho más que el libro en esta época. Lugar a duda. Entonces, estos escritores de alguna manera ingresan al mercado por el camino del periodismo. Y a su vez, el periodismo les sirve como una especie, digamos, de laboratorio de experimentación a través del cual van puliendo cuestiones relativas a la escritura, a la producción escrita. En el próximo bloque vamos a hablar más específicamente de la obra de Darío y cuál fue la importancia y cuáles son las características o algunas de las características más importantes de su producción y podemos decir del modernismo en general. Ha pasado Marcela Laura Rodríguez a literatura para qué, ¿no? Seguimos en la de Furia. Imagen tuya conmigo fuera de plano.